Buenas, en este nuevo video les voy a enseñar a hacer esta carta que bueno, es ideal para lo que se viene ahora, que es San Valentín, el Día de los Enamorados, o bueno, para regalar para alguien muy especial. Esta carta consta del sobre y bueno, la carta es bastante sencilla de hacer. Se abre de esta manera, puedes sacar la carta o también podés abrirla de esta manera. Bien, vamos a comenzar con el sobre. Vamos a hacer en la primera vuelta 20 puntos cordones y una cadena. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en plano, no en espiral, o sea, recto sería. Vamos a hacer un medio punto en cada punto en la segunda vuelta. Bien, hacemos una cadena para subir, giramos y ahí vamos a hacer medios puntos invertidos. Si no saben qué, yo les voy a dejar acá arriba el video donde explico cuál es el medio punto invertido. Y así vamos a alternar una fila con medios puntos, otra fila con medios puntos invertidos. Y tenemos que hacer en total 26 filas. Bien, acabo de terminar la fila número 26 y así es como debería quedar el rectángulo. Ahora vamos a continuar con lo que sería el triángulo. Este triángulo, que también es idéntico para el otro lado. Vamos a hacer en las hebras de atrás una disminución, 16 medios puntos y una disminución. Bien, ¿y cómo vamos a hacer la disminución? No va a ser la disminución invisible, sino la disminución común, que es esta. Bien, levanto una cadena y giramos. Ahora en la segunda fila vamos a hacer una disminución, 14 medios puntos y una disminución. En esta fila vamos a hacer todo en medios puntos invertidos. Bien, en la fila número 3 vamos a hacer una disminución y 12 medios puntos y una disminución. Bien, en la fila número 4 vamos a hacer una disminución, 10 medios puntos invertidos y una disminución.
Hacemos una cadena de subida, giramos. En la fila número 5 vamos a hacer una disminución, 8 medios puntos y una disminución. Bien, una cadena de subida y giramos. En la fila número 6 hacemos una disminución, 6 medios puntos invertidos y una disminución. En la fila número 7 vamos a hacer una disminución, 4 medios puntos, una disminución. Una cadena de subida, giramos, hacemos en la fila número 8 un medio punto en cada punto, todos medios puntos invertidos. Bien, en la fila número 9 vamos a hacer una disminución, 2 medios puntos, una disminución. Una cadena subida, giramos, hacemos en la fila número 10 vamos a hacer un medio punto en cada punto. Una cadena de subida, giramos, hacemos 2 disminuciones, hacemos una cadena de subida y giramos, y la última fila, en la fila número 2, hacemos una disminución de medios puntos invertidos. Bien, y este sería el resultado final del triángulo. Acá cortamos, vamos a hacer lo mismo pero para este lado. Bien, terminé de hacer mi otro triángulo y ahora vamos a continuar con el triángulo más grande. En total tendría que tener 26 puntos. Bien, ahora levantamos una cadena, giramos y vamos a trabajar con medios puntos invertidos. Acá vamos a hacer todo en la hebra de adelante, o sea que en flow, y vamos a hacer una disminución, 22 medios puntos invertidos y una disminución. Hacemos una cadena de subida y giramos. Continuamos la tercera fila haciendo una disminución, 20 medios puntos, una disminución.
Bien, en la fila número 4 vamos a hacer una disminución, 18 medios puntos invertidos y una disminución. Hacemos una cadena de subida, giramos. En la fila número 5 vamos a hacer una disminución, 16 medios puntos, una disminución. Bien, en la fila número 6 vamos a hacer una disminución, 14 medios puntos invertidos y una disminución. Bien, en la fila número 7 vamos a hacer una disminución, 12 medios puntos, una disminución. Hacemos una cadena de subida y giramos. En la fila número 8 vamos a hacer una disminución, 10 medios puntos invertidos y una disminución. En la fila número 9 vamos a hacer una disminución, 8 medios puntos, una disminución. Bien, una cadena de subida giramos. En la fila número 10 vamos a hacer una disminución, 6 medios puntos invertidos y una disminución. Una cadena de subida, giramos. En la fila número 11 vamos a hacer una disminución, 4 medios puntos y una disminución. Una cadena de subida, giramos. En la fila número 12 vamos a hacer una disminución, 2 medios puntos, una disminución. Una cadena de subida, giramos, hacemos en la fila número 13 dos disminuciones. Una cadena de subida, giramos y en la última fila hacemos una disminución de medios puntos invertidos. Y así es como nos debería quedar el otro triángulo. Repetimos lo mismo para el otro lado, que yo ya lo hice, y así nos debería quedar. Ahora lo que vamos a hacer es continuar desde acá para hacer un borde. Este lado donde voy a empezar es donde va a ir el botón, así que en los otros tres lados tenemos que hacer en la punta 8 cadenas.
Bien, llegamos a la punta del primer triángulo, ahí hacemos 8 cadenas. Y volvemos a hacer un medio punto en el mismo punto. Y continuamos todo alrededor, haciendo lo mismo para estas otras dos esquinas puntas que nos faltan. Y bueno, este es el resultado final del sobre. Yo ya le puse el botón. Bien, y ahora para hacer la carta, que es esta, hay que hacer 2 rectángulos de estos. Bien, vamos a empezar haciendo 16 puntos cordones y una cadena. Bien, y ahora 20 filas, o sea, desde la fila número 2 hasta la fila número 21, vamos a hacer un medio punto en cada punto. Es exactamente como hicimos la parte del rectángulo de la carta, solamente que esta es más chica. Cuando terminamos cada fila, hacemos una cadena, levantamos y giramos. Y vamos intercalando entre una fila con medios puntos y otra fila con medios puntos invertidos. Bien, así sucesivamente, hasta terminar el rectángulo. Bien, acabo de terminar el otro rectángulo. Le puse los ojos que van, si contamos desde arriba para abajo, son 7 filas. Entonces entre la fila 7 y 8 ahí colocamos los ojos con 4 puntos de separación. Después, bueno, le pueden hacer el bordado que quieran. Por ejemplo, en este le puse un te amo, en el otro le puse I love you. Y ahora para finalizar lo que vamos a hacer, los vamos a unir. Y lo vamos a unir haciendo punto cangrejo. Pueden continuar con el mismo color o pueden hacerle el borde de otro color. Bien, así nos debería quedar en todo el borde. Bien, acabo de terminar el borde. Antes de cerrar el borde lo rellené muy poquito, como para que quede, a ver ahí, apenitas. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.